un momento, gloria a Dios, que va con la predicación, va con el mensaje. Gloria a Dios, si me lo proyectan. Alabanzas al Señor Jesús. Y yo quiero que usted se conecte por unos momentos, unos minutos. Si usted se conecta y está atento, usted va a ver la gloria de Dios en esta tarde. Alabanzas al Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Todo parece estar mano a mano. Vemos la historia de Jesús yendo a la cruz. Todo parece estar mano a mano, pero hay un personaje que aparece a interrumpir la historia: Barrabás. Ni siquiera sabes mucho de él, excepto que es un asesino, líder de la insurrección, un rebelde. ¿Por qué él es mencionado? A veces no estoy seguro. Es la historia de Jesús yendo a la cruz. Entonces Pilato piensa: yo tengo el destino de estos dos hombres en mis manos. Sé que los judíos tienen una tradición del día santo. Liberaré uno de los dos prisioneros del corredor de la muerte. Pilato entonces se levanta en ese escenario atrevido y presenta a Jesús, hijo del Dios viviente, contra Barrabás, asesino y rebelde. Pilato pregunta: ok, ¿a quién quieren? Esto es blasfemia, se ha ido muy lejos, no hay comparación. Este es un verdadero prisionero, un hombre que debe estar en el corredor de la muerte. Es un rebelde, llevado por el mal. Él dirige una rebelión, él asesina personas. Es un hombre malo, es un ladrón. Él merece las cadenas, él merece la crucifixión. Jesús, ¿qué ha hecho Jesús? Más que sanar, restaurar, liberar. Le dio vista a los ciegos, abrió los oídos, sanó al cojo, al leproso. ¿Qué ha hecho Jesús? ¿A quién quieren? Sorprendentemente responden: queremos a Barrabás. Libera a Barrabás. Los soldados romanos solo subieron, le pusieron la llave en el candado y dejaron libre a Barrabás, libre de sus cadenas y grilletes. Y caminó hacia abajo de la plataforma, recibido por todos sus rufianes amigos. Parece ver que no hay conciencia en Barrabás. No hay un agradecimiento, no hay un respeto de él hacia Jesús. Ni siquiera: te debo todo ahora por dejarme en libertad. No, no puedes ver nada de eso en Barrabás. Y Dios sabía eso. Jesús, guardando silencio, sabía la voluntad del Padre. Él dijo: está bien, Padre, deja que liberen a Barrabás. Él sabía que el Padre tendría que tratarlo como a Barrabás, y así podría tratar a Barrabás como a Jesús. Barrabás pensó: fueron las personas las que me dejaron en libertad. No. Fue el amor del Padre Celestial. Al Señor Jesús. Yo quiero que ustedes se vayan quedando un momento en la historia. Más o menos se vayan introduciendo a lo que les quiero en esta tarde hablar. Hace aproximadamente más de 2000 años sucedió un acontecimiento histórico que marcaría un antes y un después para la humanidad y el mundo entero. Este gran suceso se realizó en el país de Israel, en la ciudad de Jerusalén. Existía y existe un Dios tan grande, poderoso, que por amor a la humanidad se hizo hombre para morir en una cruz y hoy tener salvación nosotros y vida eterna, gracias a Él. Con esta pequeña introducción, hermanos, yo quiero que usted le diga al que tiene al lado, hermano, amigo, dígale: yo también fui Barrabás. Dígale al que tiene al lado, dígale, yo también fui Barrabás. Y cuando terminado esto, usted va a entender después, a lo último, por qué esta palabra. Y cualquiera diríamos: no, ¿yo qué? ¿Yo Barrabás? No, ¿qué va? Usted va a entender por qué. Creo que ya lo pudieron más o menos ver ahí. Ahora, hermanos, vamos a leer en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 15. Y les voy a hablar de una historia. Y quiero que me presten atención. En este momento, cualquier espíritu de distracción, cualquier cosa que en este momento quiera distraerlo, en el nombre de Jesús es reprendido. Porque Dios en esta tarde quiere hablar a su iglesia, pero sobre todo a los amigos.
Este culto es evangelístico y es dedicado especialmente para los amigos. Y en esta tarde el Señor va a hablar a los amigos y también a la iglesia. Y voy a hacer este relato y ustedes van a seguir en la historia. Yo le he puesto este título, hermanos, o el Señor puso en mi corazón: de tal manera nos amó. Eso es el que puse. Hace muchos años el Señor me había dado este mensaje. Hace muchos años, junto con este vídeo. Y el Señor es tan bueno porque todo te lo alinea. Tanto el vídeo como las alabanzas. Lo tenía ya todo preparado desde hace mucho tiempo. Y hoy llegó el momento de poder transmitir a la iglesia el mensaje que el Señor quiere darles. Dice la palabra del Señor Jesús en el Evangelio de según San Marcos, capítulo 15. Lo vamos a leer desde el verso 1. Y yo quiero, cuando se va proyectando, que ustedes vayan siguiendo la historia y nos sumerjamos, como se dice en la película. Y quiero que ustedes vean lo que el Señor hizo. Dice la palabra del Señor: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con esto respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Yo me quedaba así, decía, Pilato se maravillaba de que nuestro Señor Jesús no dijo ni una sola palabra. Él estaba acostumbrado de que muchos presos fueran a sus manos y se defendieran su causa y se defendieran de que no debían ser crucificados, de que no deberían ser matados. Mas sin embargo se maravilló de cómo nuestro Señor se quedó callado. Y él sabía que él no tenía culpa de nada, que era inocente. Por eso se maravillaba. Hermanos, y no solamente Pilato, yo también me he maravillado. Y todavía, hermanos, no logro entender, aunque el Señor no hay que entenderlo, sino que obedecerle, cómo este Dios tan grande, tan especial, nos amó tanto, hermanos, que hizo lo que hizo. Porque yo en mi humanidad, yo no haría lo que hizo el Señor. Yo con mi amor no haría lo que hizo el Señor. Yo no haría lo que Él hizo. Y más siendo inocente. Gloria a Dios. Ahora seguimos con la historia y yo quiero que usted esté conectado ahí. Dice así en el verso 6. Ahora bien, en el día de la fiesta, le soltaban a un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Antes el hermano Darwin leyó en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27, desde el verso 11 al 23, nos leyó también la historia, pero de una manera diferente. El mismo contenido, pero diferente historia contada. Gloria a Dios. Y dice así: Barrabás era famoso. Y yo me ponía a mirar y yo decía: Señor, Barrabás era famoso como hoy en día el pecado es famoso en el mundo entero. Hermanos, Barrabás tipifica la maldad del mundo. Barrabás tipifica el pecado. La palabra de Dios nos muestra a un Barrabás que dice que había matado, por eso estaba preso, que era malo Barrabás. Y cuando el Señor me mostró hace muchos años esto, y decía: Señor, yo también fui Barrabás. Y más adelante le voy a ir contando el por qué. Pero ya no soy. Fui, ya no soy. Gloria a Dios. Y seguimos en la historia. Dice en el verso 8: y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre le habían hecho. ¿Quién pidió esto? La multitud. A Pilato le pidió que hiciesen como siempre había hecho él, de soltar a un preso. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás.
Esos sacerdotes hoy vienen siendo, hermanos, las voces del mundo. Tipifica, hermanos, esas voces satánicas, porque ellos tenían que estar influenciados, hermanos, por el mismo diablo para hacer lo que hicieron, para incitar al pueblo a que pidieran a Jesús siendo inocente. Esas son las voces que hoy en día a usted y a mí nos hablan para que hagamos el mal. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor Jesús. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucificarle. Pilato les decía: pues ¿qué mal ha hecho? Porque ellos gritaban aún más: crucificarle. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Hermanos, cuando yo miraba esta parte, yo me quedaba así asombrada. Yo creo que me pongo la imagen, hermanos, del tabernáculo un momento. Y cuando aquí en el Evangelio de según San Marcos habla del atrio, en Mateo habla del pretorio, pero me llamó la atención que aquí en Marcos hablaría del atrio, y me concentré. Yo decía: Señor, tú cumpliste con todo, tú pasaste todo lo que era el sacrificio. En el Antiguo Testamento y en las leyes judías, ellos ¿qué hacían? Lo tenemos allí. Ellos ¿qué hacían? Ellos tenían el tabernáculo donde ellos llevaban a los animales a los cuales iban a sacrificar para el perdón de sus pecados, y lo llevaban al atrio. Si lo pueden ver, mientras que estoy dando el mensaje, pues que lo pongan y lo pueden ver. Gloria a Dios. Pero antes, hermanos, el sacrificio se llevaba a los sacerdotes, pero el pueblo lo llevaba al atrio. Y una vez los sacerdotes lo cogían, lo llevaban al lugar santo. Y después lo santificaban y eran pasados al lugar santísimo. Y yo miraba que el Señor había sido llevado al atrio, como eran llevados los animales. Y yo me quedaba así, yo decía: Señor, tú pasaste por todo el proceso como hacían con los animales. Porque la palabra de Dios me deja ver, hermanos, que el Señor fue torturado de una manera tan cruel que usted ni yo no nos podemos imaginar. Fue torturado, fue masacrado, fue escarnecido, porque dicen que cuando los soldados romanos le latigaban, tenían como unos escarpios que arrancaban su piel de una manera tan horrorosa, hermanos, tan horrorosa que no nos podemos imaginar. El Señor fue llevado al atrio, hermanos, y después yo le voy a mostrar cómo fue el suceso, o cómo Dios me lo hizo ver a mí. Fue llevado al atrio, fue masacrado, fue torturado, fue ultrajado, fue avergonzado, fue escupido, fue humillado de una manera que usted no se imagina. Y dice el verso 17: y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve el rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Aquí, por lo que la Biblia me deja ver y contemplo en ella, que el Señor no fue crucificado con ropa, hermanos, ni fue crucificado con un taparrabos como se muestra en la cruz del Calvario. El Señor fue crucificado, hermanos, desnudo. Y yo creo que si alguno de nosotros nos ponen así, qué vergüenza sería, ¿no? Ya ni siquiera para crucificarnos. Qué vergüenza, ¿no? Pues el Señor padeció eso, hermanos. Verso 22. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. El vino mezclado con mirra era para poder
como se dice así, un momento sostener, apaciguar el dolor. Pero el Señor no lo tomó porque Él no se podía contaminar. Gloria a Dios. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Hoy nuestro pastor nos hablaba sobre la causa por el cual nosotros debemos hacer las cosas. Tiene que haber una causa y él la tenía. Fuimos usted y yo. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno de la derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban. Es que yo me quedaba, hermano, yo sorprendida y decía: Señor, pero estando en la cruz del Calvario, más sin embargo pasaba gente y le seguían diciendo cosas al Señor. No les bastaba con verlo ya en la cruz del Calvario, que ya estaba para morir, y más sin embargo seguían, hermanos, diciéndole cosas. Y dice la palabra que le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos también lo que estaba crucificado. Dice, para que veamos y creamos. Y por lo que yo veo aquí en la Biblia, no solamente habían dos hombres crucificados, uno a la derecha y otro a la izquierda. Por lo que me dice aquí la Biblia, también los que estaban crucificados con él le injuriaban. O sea, que habían más crucificados con el Señor Jesús. No solamente 2, dice que uno le pidió al Señor que por favor estuviera con él y el otro le injuriaba al Señor. Pero aquí la Biblia me hace ver que había más con él crucificados que también le estaban injuriando. Escuche, vea, estando en la cruz, los otros también seguían también criticando al Señor. Yo decía: Señor, pero ¿hasta dónde puede llegar nuestra maldad? Gloria a Dios. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabatani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mira, llama a Elías. Y en el verso 38 dice así. Por eso quiero que ustedes estén atentos. Él pasó en el atrio, fue escarnecido, fue ultrajado, fue pisoteado, fue, mejor dicho, hermano, es que no tengo palabras para describir lo que el Señor padeció. Y en el verso 38 dice: entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, en el momento que el Señor expiró. Y el Señor me hacía ver que Él pasó del atrio, pasó al lugar santo. En el momento que el velo se rasgó, en el lugar santo se rompió. Y cuando el Señor Jesucristo, hermanos, después dice la palabra que Él murió, resucitó al 3er día y se le apareció a muchas personas y entre esos los discípulos. Y que después estuvo con ellos 40 días hablándoles y mostrándoles lo que debían hacer y a quien debían esperar. Y después fue recibido arriba en gloria, en el lugar santísimo. Porque solamente en su presencia, hermanos, Él es santo. Y Él, hermanos, pasó todo ese proceso y cuando llegó a la cruz del Calvario, hermanos, rompió eso. Antes el pueblo judío lo que tenía que hacer para poder tapar sus pecados, por decirlo así, o limpiar sus pecados, era sacrificar un animal. Pero más sin embargo, hermanos, el Señor rompió ya con esa tradición. Ahora usted no tiene que venir, por ejemplo, al pastor y decirle: pastor, mira mis pecados, y el pastor tiene que ir al lugar santo y después al lugar santísimo. No. Ahora tenemos una conexión directa con el Señor. Gloria a Dios. Dile una alabanza al Señor, ríndale una alabanza, gloria a Dios. Alabanzas al Señor Jesús. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos dice, hermanos, la palabra del Señor nos dice en Isaías 53, capítulo 53, dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Gloria a Dios. Le veremos más, no le veremos más sin atractivo para que le deseemos, porque el Señor fue transfigurado que no se podía ver su rostro. Porque toda la sangre, hermanos, que salía en él no le dejaba ver su rostro, no dejaba ver en sí su cuerpo, porque estaba todo ensangrentado. Gloria a Dios. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora yo quiero que usted vea lo que el Señor llevó en la cruz del Calvario por nosotros. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas, aquí hay unicidad tremenda. Yo me gozaba bien leyendo la palabra. Mas Jehová cargó en el Señor, en él, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Usted puede llegar a entender, hermanos, lo que el Señor padeció por nosotros, lo que Él llevó en la cruz del Calvario. Alabanzas al Señor. En el Evangelio según San Juan, donde dice la palabra del Señor Jesús, alabanzas al Señor, dice así en el capítulo 18 de San Juan, nos dice de esta manera. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor Jesús. En el verso 40, entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Hermanos, yo me asombraba. Y en Lucas 23:18 también podemos ver cómo el pueblo clamaba a gran voz que soltaran a este hombre que era un asesino. Alabanzas al Señor Jesús. En el libro de Hechos, capítulo 3, verso 14 nos dice: mas vosotros negasteis, escuchen bien, al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis, escuchen bien a quién matamos, hermanos, al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Alabanzas al Señor Jesús. Gloria a Dios. Denle una alabanza al Señor. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. En Romanos hermanos, en el capítulo 1, yo le estoy hablando la palabra del Señor. Yo no le estoy hablando mi palabra, hermanos. En esta tarde yo quiero que usted pueda ver, amigo, lo que dice el Señor en su palabra. En Romanos capítulo 1 dice así, desde el verso 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque de lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por los cuales también Dios les entregó inmundicias en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas
antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos, hermanos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, escuchen bien, dice la palabra, sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestadas de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Éramos dignos de muerte, iglesia. Éramos dignos de muerte, hermanos. Y amigo, usted que está en esta tarde, era usted digno de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen en los que la practican. Hermanos, yo decía, Señor, yo era Barrabás. Yo era Barrabás. Oh, aleluya. Y en 2 de Corintios, hermanos, yo esta tarde le voy a leer palabra, hermanos, porque el Señor así me lo ha puesto. Yo no le voy a leer, no le voy a decir palabras mías, sino que palabra del Señor. Ella es la que es la espada que lo va a usted, hermano, a redarguir. Oh, bendito Dios de la gloria. Y dice así su palabra. En 2 de Corintios capítulo 4, verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Oh, alabanzas al Señor Jesús. El Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento de la humanidad, de tal manera que no pueda deslumbrarle la luz del evangelio. Y por eso muchos están cautivos. Por eso muchos se les predican y hoy en día no quieren ver y no quieren arrepentirse. Porque hay alguien que está haciendo obstrucción. Pero se necesita de una iglesia que predique esta palabra que liberta, esta palabra que hace volver al pecador, oh bendito Dios, de sus pecados. Alabanzas al Señor Jesús. Gloria a Dios. Y esa alabanza es para Él. Désela más fuerte, iglesia. Gloria, gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor Jesús. Gloria a Dios. Oh, hermanos, nos dice la palabra en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es el que pone el querer como el hacer. No soy yo. Yo no soy el que voy a hacer que usted venga al arrepentimiento y se arrepienta de sus pecados. Es Él, por su infinita misericordia, que en esta tarde está aquí, amigo, para que usted oiga la palabra, oiga el evangelio en esta tarde y se arrepienta de sus pecados. Alabanzas al Señor. Hermanos, hace muchos años, antes de dar el paso del bautismo, yo entendí una cosa. El Señor me mostró a través de su palabra. Yo me bauticé el 6 de abril del 2015, hermanos, y fue un gozo para mí. Gloria a Dios. Cuando yo leía en el evangelio según San Juan, hermanos, esta palabra a mí me llegó tanto que yo decía: oh Señor, yo era una hija del diablo. Yo era una hija del diablo. Y yo le voy a decir por qué, iglesia. Dice la palabra de Dios en el capítulo 8 de Juan. Dice así, desde el verso 39. Sois de vuestro padre el diablo. Dice así, el Señor Jesús hablándole
aquí a los escribas, hermanos, les decía así. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, le dice el Señor. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de su yo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Hace mucho tiempo, hermanos, cuando yo leí esta palabra y cuando fui bautizado, yo decía: Señor, yo soy hija de este personaje, porque yo no hago las cosas tuyas, Señor. Yo he mentido, he podido coger alguna cosa que no he tenido que coger, que no es mía. He hecho cosas que no son dignas de ti, Señor, porque tú eres luz. He podido criticar antes de llegar a los pies del Señor. He podido hablar, hacía cosas, fornicaba porque no estaba casada. Estaba en una unión libre. Hacía cosas que no eran dignas de ti. Yo era hija de ese personaje. Hasta cuando decidí aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Hasta cuando me arrepentí de mis pecados verdaderamente y reconocí que era una pecadora, que necesitaba del Todopoderoso, que necesitaba del Señor Jesús en mi vida. Oh, gloria a Dios. Alabanzas al Señor Jesús. Que pase un momentico aquí rapidito, mi hermano Gregory. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y hermano Darwin, usted que está aquí, ven. Gloria a Dios. El hermano Gregory va a tipificar, quédense allí un momento. Va a tipificar iglesia. Va a ser, aunque no podemos, nunca vamos a poder llegar a la altura de nuestro Señor. Va a ser como Jesús. Y mi esposo va a ser como Barrabás. Y no por negrito, hermano. Hoy en día, hermanos, escuchen bien, iglesia, en este momento que me queda ya este corto de tiempo. Hoy en día, iglesia, amigos, hacemos lo que el pueblo judío hizo hace muchos años. Santo eres tú, Jesús. Hoy en día, iglesia, seguimos escogiendo a Barrabás. Seguimos escogiendo a Barrabás. Cuando usted, hermano, amigo, no deja el alcohol, amigo. Cuando usted sigue metido en las drogas, cuando usted sigue metido en la prostitución, cuando usted comete adulterio, cuando usted fornica, cuando usted roba, cuando usted miente, cuando usted critica, cuando usted murmura, usted sigue rechazando a Jesús y llevándolo a la cruz y prefiriendo a Barrabás, porque no quiere enfrentar la verdad, sino que quiere seguir en sus deleites, sumergido en su pecado. Y en esta tarde yo te vengo a hablar, amigo. Escojamos al Señor. Escojamos al Señor. Oh, bendito Dios de la gloria. Oh, Señor Jesús. No seamos como ese pueblo, hermano. No seamos, hermanos, como ellos. Y hoy en día seguimos siendo así. No solamente los amigos, los hermanos también. Cuando criticamos de un hermano, cuando murmuramos de un hermano, estamos escogiendo a Barrabás y dejando de lado al Señor. Y no estamos haciendo las obras de Dios, sino que estamos haciendo las obras de Satanás. Hermanos, es así. Amigos, es así. Es así. Así que yo en esta tarde, gracias mis hermanos, gracias.
Alabanzas al Señor Jesús. Que pasen los hermanos de alabanza. Gloria a Dios. Dele una alabanza al Señor Jesús. Alabanzas al Señor. Oh, dele una alabanza más fuerte al Señor, iglesia. Porque Él se merece, iglesia, toda la alabanza y toda la adoración. Oh, Señor Jesús. Alabanzas al Señor, dicen Filipenses. Gloria a Dios, hermanos. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en esta tarde, iglesia, yo le invito, pónganse sus pies un momento. Tendría más que decirle, tendría más palabra para hablarle. Tendría más para contarle de esta inmutable y preciosa palabra que el Señor nos ha dejado. Pero por el tiempo, hermanos, no puedo hacerlo. Pero yo quiero que usted se quede con lo que el Señor nos ha mostrado en esta tarde. Nos los ha mostrado en un vídeo, nos los ha mostrado aquí mismo. Oh, hermano, si usted no quiere entender, amigo, yo no sé qué más usted quiere. Y si usted necesita en esta tarde decirle, Señor, yo reconozco que soy un pecador, que necesito arrepentirme de mis pecados. Necesito de ti, Señor Jesús. En este momento el altar no solamente va a estar abierto para los amigos, también está abierto para los hermanos. Porque necesitamos reconocer nuestros males, hermanos. Si de pronto nos hemos dejado de llevar por nuestros deseos carnales, porque luchamos día a día con esta carne. Oh, bendito Dios, pero tenemos al Señor. Y el Señor está en esta tarde, amiga. En esta tarde el Señor está aquí. Y yo quiero orar por un amigo en esta tarde. Alguien por el cual necesita y reconoce que es un pecador. Yo no sé, pero yo soy todavía. Yo digo, Señor, todos los días, Señor, no quiero pecar en contra de ti, Señor. Ya sea con un pensamiento, ya sea con un sentimiento, Señor, ayúdame. Ya sea con un gesto, ya sea con una palabra, Señor, puedo pecar. Y no quiero, soberano Dios, ayúdame. Entonces yo le digo a usted, invito. Aquí está el altar. Aquí está el Señor. Había algo tan importante, iglesia. El pueblo judío le decía que su sangre sea derramada en nosotros y en nuestros hijos. El pueblo judío estaba profetizando algo que iba a pasar más tarde. Pero no solamente iba a pasar en ellos, sino que esa sangre iba a ser derramada por el mundo entero, por todos nosotros. Y en esta tarde, hermano, estamos aquí.